A continuación, la charla titulada Fisiopatología y generalidades de la alergia alimentaria y IgE mediada, a cargo del doctor Joan Bartra Tomàs. El doctor Bartra es médico especialista en alergología, doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. En este momento se desempeña como coordinador del grupo de investigación de las redes temáticas de investigación cooperativa en salud y es presidente de la Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica desde el 2020 hasta la actualidad, y se desempeña como consultor de la sección de alergología clínica y profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona. Bienvenido, doctor Joan. Muy bien, pues nada, muy buenos días. Primero de todo, mil gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes, con vosotros. Sabéis que en España tenemos la costumbre de tutear. Un placer, un honor estar aquí. Gracias también al Comité Científico para estar en un foro para hablar de alergia alimentaria, ¿no? Como alergólogo, tengo una práctica asistencial que tenemos que cubrir, ¿no? Mucha patología alergológica, pero tengo un especial cariño, ¿no? una especial atención por el tema de la alergia alimentaria, tanto en la práctica clínica como la suerte de disponer un poco, ¿no? de un espacio para investigación clínica, un poco de investigación básica, en la cual intentamos ahondar en estas, ¿no? preguntas que nos ha lanzado aquí el doctor Mendoza, que quiero felicitarle por su excelente charla, porque ha hecho, ¿no? un overview de dónde estamos en la alergia alimentaria, centralizando cosas aquí en Latinoamérica, y creo que solamente había muchas ganas de preguntas y solo con su charla creo que ya nos permitía tirar adelante toda esta jornada. Pero bueno, nos han puesto unos deberes, ¿no? El Comité Científico nos han puesto unos deberes para empezar, y nada, voy a pasar una parte de generalidades muy por encima, porque gracias también a la magnífica charla de ayer del doctor Fernández Caldas, también de la introducción que nos ha hecho el doctor Mendoza. Pues, ¿por qué estamos aquí? Porque, ya nos lo ha dicho, ¿no, doctor Mendoza? Realmente es un problema de salud pública la alergia alimentaria. Y creo, y me animo a decir que creo, que quizás aquí, y cuando digo aquí me refiero a Colombia, quizás no estamos en los datos de prevalencia que nos podemos encontrar en Europa. Por cierto, en España tenemos un estudio o un programa de estudio epidemiológico que se llama Alergológica, auspiciado por la Sociedad Española de Alergia y Inmunología Clínica, que posiblemente muchos de ustedes lo saben, en el cual es una fotografía, ¿no? un dibujo de qué es lo que ve un alergólogo en su práctica clínica asistencial, tanto en instituciones públicas, como es la que trabajo, como en instituciones privadas. Y fíjense, una de las patologías que ha sufrido mayor cambio en cuanto a qué es motivo de consulta desde el primer punto de corte, que fue en el año 1992, Olimpiadas de Barcelona, hasta el 2015, y hace unos cuantos años, tenemos que renovarlo, fue justamente el aumento de la prevalencia de alergia a alimentos. Yo ya peino canas, tengo una edad, pero me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en primaria, en mi clase, que entonces eran bastante multitudinarias, ¿no? 40 y pico alumnos, no como ahora, pues yo no recuerdo tener ningún amigo, compañero con alergia alimentaria. Hoy en día, para empezar, mi hijo, y es verdad, no lo he traído aquí, tiene una alergia alimentaria. Y por lo tanto quiere decir que esto es un problema creciente. Y posiblemente, y yo creo que también el doctor Mendoza he creído intuir, o quizás lo ha dicho directamente, quizás no somos realmente todo lo conscientes que debemos ser, porque seguramente hay más alergia alimentaria a nuestro alrededor de lo que podemos intuir o de lo que podemos creer en base, ¿no? de nuestra práctica clínica asistencial. Pero bueno, todo esto tiene una tarea por delante y ya les ha lanzado un envite el doctor Mendoza, que creo que es una gran oportunidad. Fíjense, en Europa, ¿no? Sobre una población de más de 300 millones de habitantes, cerca de 17 millones de habitantes con alergia alimentaria, y un porcentaje con anafilaxia. Por lo tanto, esto se merece darle cariño. Quizás es muy básico, también nos lo ha dicho el doctor Mendoza, ayer nos lo dijo el doctor Fernández Caldas, pero también es una obligación, con todos los que estamos aquí, que ayudemos a los pacientes a encuadrar el marco de dónde está este problema clínico que puede
puede ser compatible con alergia alimentaria. Digo que puede ser porque a veces, aunque sea IG mediada, no tenemos las herramientas para poder llegar al diagnóstico, a pesar de todos los avances que tenemos, no solamente en el diagnóstico molecular, cada vez unos extractos completos, que es una asignatura pendiente, de mayor calidad. Uno de los problemas del diagnóstico de alergia alimentaria es un poco la pobreza que pueda haber, ¿no?, en encontrar extractos de calidad en la cual se encuentren muy bien representadas las proteínas, las glicoproteínas, las lipoproteínas, que pueden ser causantes. Por lo tanto, hay un conjunto de alergia IG mediada que a día de hoy todavía no tenemos herramientas para poder diagnosticarla. ¿Qué decir de la alergia no IG mediada? ¿Qué decir, ¿no?, de toda esta patología gastrointestinal no IG mediada, trastornos eosinofílicos? Pero bueno, como clínicos tenemos que tener muy claro cuál es el cuadro clínico en el cual podemos encuadrar lo que es una alergia alimentaria, IG mediada, no IG mediada. Y luego hay un cajón desastre que también tenemos que ayudar a poner el péndulo donde toca, porque aunque la prevalencia de alergia alimentaria sea muy elevada, fíjense, cuando hablamos de cifras, y nos lo ha dicho el doctor Mendoza, de estudios hechos con retos orales, bueno, estamos hablando que en el entorno europeo, y nos han enseñado las cifras, que podemos movernos una horquilla que está, y no vamos a exagerar, 2-3% de población general. No está mal un 2 o 3% de población general. Esto ya es casi un problema, sino casi, ¿no?, también de salud pública. Pero fíjense, si este diagnóstico o esta presunción diagnóstica no lo hace un especialista, los que estamos aquí, esto se puede multiplicar por 4 o por 5. Por lo tanto, quiere decir que hay muy falso diagnóstico que conlleva posiblemente unas restricciones dietéticas, ¿no?, una mala información con todo lo que lleva, y que nosotros tenemos la obligación de mejorar, pero también de poner el péndulo donde toca, ¿no? Ni tanto ni tan calvo, pero ya es suficiente los números, por eso es muy importante. Esta gráfica simplemente para decirles que cualquier edad es buena para presentar o incluso debutar con alergia a alimentos. Yo me dedico solamente a la alergia alimentaria en el adulto, y como solamente me dedico en el adulto, pues claro, estoy sesgado. Pero fíjense, no les voy a decir ni mucho menos que lo más frecuente, pero cada vez es más frecuente que en mi población tengamos pacientes por encima de mi edad, de los 50, que pueden debutar con una alergia alimentaria. No es lo más frecuente. A modo de anécdota, fíjense, tuve una interconsulta recientemente, lo consulté ayer, de un paciente con 72 años que debutó, y no les engaño, debutó con una alergia a la proteína de leche de vaca. Luego hablaremos de los cofactores porque ahí había mucho cofactor, pero bueno. Es decir, que esto también lo tenemos que tener muy presente, que aunque sí que es verdad, ¿no?, que hay algunas décadas de la vida que es mucho más frecuente, cualquier edad, ¿no?, es buena, si me permiten la expresión, para presentarla. Esta gráfica también, bueno, todos lo sabemos, no voy a ahondar, ¿no? Son muchos los alimentos que pueden causar alergia alimentaria, pero es verdad que hay un conjunto que por sus características, ¿no?, de las que son las proteínas más alergénicas, sus características fisicoquímicas, más otros motivos, que son, pues, mayor causantes de alergia alimentaria, y esto es importante conocerlo. Pero a día de hoy, y nos lo dijo ayer el doctor Fernández Caldas, cerca de 180 fuentes alergénicas están siendo descritas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que abrir los ojos, ¿no? Y el panorama al cual nos encontramos, que puede hacer que en una región geográfica, que es algo precioso y algo también que es extraordinario ver cómo se comporta la alergia alimentaria con un patrón geográfico, la pregunta es ¿por qué? Estos factores que también os decía, factores ambientales, más allá de la contaminación. Ayer con el doctor Serrano, que también está aquí en la audiencia, hablamos de estos factores epigenéticos. Fíjense, nosotros en Barcelona, yo vivo en Barcelona, tenemos un porcentaje de población emigrante de países sudamericanos que cuando presentan la alergia alimentaria, presentan un patrón de alergia alimentaria de la población que tenemos autóctona. Fíjense, y los genes son los mismos. Ahí habrá algo de epigenética, de influencia del medio, y esto es algo que está presente. Por lo tanto, muchas dudas. Fisiopatogenia. Bueno, está claro que para que haya alergia tiene que haber un binomio. Y el binomio es tan sencillo como decir un individuo sensibilizado y un alérgeno al que está expuesto. Hasta aquí nada nuevo, y hasta aquí nada nuevo cuando decimos, bueno, pero realmente ¿dónde tenemos que poner el foco? Y tenemos herramientas diagnósticas, pues estas células efectoras, ¿no?, como son los basófilos, los mastocitos, con estos receptores de alta afinidad, ¿no? Por lo tanto, esta IG específica y la fuente alergénica. Pero
esto es mucho más complejo. Esto, por lo menos en el adulto, y no quiero hacer de spoiler de mí mismo, que tengo la última sesión de la alergia alimentaria en el adulto, esto es mucho más complejo, porque aquí estamos viendo solo la punta del iceberg. Mire, cuando miramos un mastocito y es una simplificación máxima de lo que son algunos de los mecanismos, hay muchas vías de activación. Y estas vías de activación se pueden ver influenciadas tanto por factores propios del individuo, metabólicos, hormonales, estrés biogénico como puede ser, ¿no?, la falta de sueño, como también se puede ver influenciado por factores, ¿no?, de esta respuesta que es capaz de activar estos receptores del propio alérgeno. Y cuando hablamos de alérgeno, estamos hablando de las proteínas. Por esto es tan importante que aproximando la lupa, ¿no?, aproximándonos a ver, y ya nos lo han hablado también, de cuáles son los elementos dentro de la fuente alergénica, porque una fuente alergénica, un alimento, tiene cientos de proteínas, y estos cientos de proteínas están en un medio, ¿no?, que diríamos que es la matriz de esta proteína, esta glicoproteína. Y a la vez esta fuente alergénica muchas veces no la comemos aislada, sino que la comemos con otras fuentes alergénicas, con otros alimentos. Y estos otros alimentos pueden también condicionar un sustrato en el cual haya mayor, ¿no?, la habilidad, una mayor absorción, etcétera. Por eso es tan complejo que cuando intentamos analizar la alergia alimentaria con una eje específica, ¿no?, mirada por prueba cutánea o por determinación in vitro, y la fuente alergénica y un individuo, muchas veces nos encontramos con estas cosas que podríamos decir, caramba, me he encontrado con un reto negativo cuando hubiese puesto la mano en el fuego como clínico, que quizás este reto hubiese sido positivo, porque hay muchos modificadores, y en el adulto quizás más. Fíjense, pero no todo depende del individuo. Ya nos lo hablaron, creo que ayer, y creo que también hablaron de la manzana. Mire, cuando hablamos de una de las proteínas, ¿no?, que ha estado más extendida, la manzana es un excelente alimento porque tiene, ¿no?, hay cultivos alrededor prácticamente de todo el mundo, y alergia a la manzana hay prácticamente, ¿no?, a series publicadas en muchas partes del mundo, y por lo tanto es un modelo muy interesante para ver un patrón geográfico. Bueno, todos sabemos que dependiendo de dónde vivas eres más alérgico a un tipo de proteína u otra, y una de las proteínas en el entorno europeo donde hay una carga polínica por abedul, que creo que aquí no tienen, pues se ve condicionada por esta proteína MALD1, que seguro que todos la conocen. Fíjense, ahí ven la concentración de diferentes variedades. Claro, si nosotros hacemos un reto y utilizamos una manzana Fuji o cogemos una verde doncella, ¿verdad que un reto puede ser, por lo menos, si es que parte del reto depende de la cantidad de proteína que estamos administrando, podemos encontrarnos con un reto que cambia mucho si utilizamos un tipo de manzana que otra? Esta es la realidad. Y esto también hace que quizás a día de hoy podremos hablar y debatir, ¿no?, de las conclusiones o cómo podemos sentar cátedra en función, y nos lo decía Manuela, ¿no?, la compañera de Cali, de cómo puede ser que a veces como clínicos, ¿no?, hubiésemos dicho este reto tiene que ser positivo y nos encontramos con negativo. Porque aparte del individuo, la fuente alergénica cuenta, y muchísimo también, porque cada vez lo conocemos más, pero todavía hay factores que nos quedan por descubrir. Y estos alérgenos también explican el por qué esta alergia alimentaria que todos conocemos, ¿no?, de clase 1, clase 2, no hace falta que les diga, ¿no?, que la clase 1 es aquella que se ve condicionada, ¿no?, por si hay una sensibilización alergénica a un alérgeno ambiental que va más allá del polen. Va más allá del polen, nos lo ha olvidado, ¿no? Las mismas proteínas que pueden estar formando del epitelio la caspa de algunos animales y pueden estar explicando el por qué. Y cuando estaba residente publicamos un caso, un paciente alérgico al hámster acabó haciendo una alergia a la carne de potro. Y todo eso, ¿por qué? Porque había una lipocalina que es la que marcaba. Esto no es lo frecuente, pero eso nos explica que, aunque no estéis en un área donde hay una influencia polínica, en esta reactividad cruzada de alérgenos respiratorios con alimentarios va más allá del polen. Y también tuve la suerte de compartir, ¿no?, una pasantía de una compañera también de la Fundación Valle del Lili con nosotros, que todavía se acuerda de aquel paciente que vimos con este ave, huevo, pluma, ¿no? Pues seguramente, aunque sea raro, ¿ustedes tienen aves en Colombia? ¿Comen huevos? ¿Verdad? Pues me imagino que algunos se debe cruzar en su camino, aunque no sea frecuente, de un síndrome de ave, huevo, pluma. Por lo tanto, esto forma parte de cosas que pasan a nuestro alrededor y que explican. Bueno, esta diapositiva para explicarles que hace años
¿no? Y todos sabemos que muchas veces para que un alimento, una fuente alergénica, sea capaz de sensibilizar el propio alimento y condicionar respuesta clínica, dependía, ¿no?, de esta integridad, de esta maduración, tanto de la estructura física como el sistema inmunológico, del sistema gastrointestinal. ¿Esto es así? Sí. A lo largo de nuestra vida comemos toneladas de alimentos y nuestro tracto digestivo tiene que estar preparado, ¿no?, para aprovechar lo bueno, ¿no?, desperdiciar aquello que no es tan bueno y filtrar, ¿no?, y condicionar todo aquello que absorbemos para que sea óptimo, ¿no?, para nuestra homeostasis biológica. Por lo tanto, el tracto digestivo. Pero en los últimos años, ¿qué ha pasado en la alergia alimentaria? Que vemos que condiciona muchas cosas. La barrera cutánea, ¿verdad? El epitelio cutáneo, donde la piel es un órgano también inmunológico potentísimo. Cada vez la piel está ganando mucha más importancia para explicar el por qué nos podemos sensibilizar en edades tan tempranas y a partir de aquí, con una cierta ingesta, ¿no?, de este alimento que nos hemos sensibilizado, ya a través de su absorción por tubo digestivo, tener los síntomas. Fíjense, he puesto aquí esta diapositiva. ¿Saben cuál es una de las principales células que está interviniendo en la permeabilidad intestinal? No solamente en los trastornos de alergia alimentaria, sino en nuestra, ¿no?, en nuestra homeostasis de permeabilidad intestinal. Los mastocitos. Los mastocitos son una de estas células clave que nos ayudan a tener, ¿no?, un tránsito de proteínas adecuada para que se puedan absorber. Pero cuando se rompe esta homeostasis y esta permeabilidad puede ser porque se activen demasiados mastocitos, por ejemplo, una vía IgE mediada, pues ya estamos, ¿no? A partir de aquí se puede orquestar. Pero vaya, yo creo que esto es muy importante porque puede haber mucho más ruido, y esto es lo que me gustaría explicar, de que todos sabemos el espectro de la alergia alimentaria, no lo vamos a traer aquí, pero también unas cosas que evidenciamos más cada vez es poner la lupa en, y estoy hablando de alergia IgE mediada, en los trastornos gastrointestinales, fundamentalmente del tracto superior, ¿no?, la parte intestino delgado, donde allí se orquesta mucha inflamación porque es donde hay mucha concentración de forma fisiológica de mastocitos. Si ponemos la lupa, ¿no?, y hacemos una anamnesis dirigida, muchas veces los pacientes, si no les preguntamos activamente por trastornos abdominales, algunos de ellos inespecíficos, ¿no? Todos saben lo que es una dispepsia funcional, mal denominada funcional. Esto en la alergia alimentaria IgE mediada posiblemente sea mucho más frecuente de lo que aparentemente puede ser, y es una manifestación, es el SAO del intestino. Y ahí tenemos que ponerle lupa, que cuando es ya muy exagerado es donde tenemos los crampings, ¿no?, los cólicos abdominales, ¿no?, o estas deposiciones diarreicas, pero en unas fases, ¿no?, no tan agudas, no tan graves, en las cuales pueden estar explicando que este intestino está inflamado y está marcando una sintomatología en alergia alimentaria IgE mediada que quizás, si no ponemos atención, nos quedamos con la parte de cavidad orofaringea, el SAO, nos quedamos con la parte de la piel, la urticaria, el angiodema, nos podemos quedar con la parte respiratoria y, claro, en la anafilaxia. Aquí el mensaje sería, ojo con los trastornos gastrointestinales. Bueno, esta diapositiva, ¿no?, para decir cómo, ¿no?, a día de hoy parece que está distribuida según cómo miramos o qué foto hacemos de los trastornos abdominales, ¿no? Y para ir acabando, ¿no?, porque creo que me quedan, no sé si 5 minutitos o menos, pues en esta vía de interrelación, ¿no?, me gustaría hablar unas pinceladas de esta vía interrelación que hay entre lo que respiramos y que nos condiciona esta alergia alimentaria o bien una inflamación de tubo digestivo o a la inversa. Mirad, esto es lo que hablamos antes con el panorama, ¿no?, del B2B1, pero insisto, ¿no?, soy alérgico al polen de abedul y cuando como una avellana, como apio, como zanahorias, me pica la boca. Bueno, pues esto no es que sea una causalidad, sino que esto es una casualidad, sino una causalidad. Pero esto me gustaría, una vez más, ponerlo en valor de que esto va más allá, este fenómeno, de lo que es el síndrome pollen food. Por lo tanto, ojos abiertos, porque hay bastantes o algunas fuentes alergénicas que respiramos y pueden condicionar una alergia alimentaria. ¿Y por qué decir, ¿no?, hablar de los ácaros y los crustáceos, para empezar, ¿no?, que va más allá de la tropomiosina, Por lo tanto,
seguramente aquí, ¿no? Que yo creo que en la cultura que están los crustáceos, ¿no? Los camarones, creo que le llaman a las gambas, ¿no? Es un alimento que condiciona mucha alergia alimentaria. Ácaros también tienen, pues ahí hay una interrelación muy interesante. Y que no hay que confiarse, porque aunque el doctor Mendoza nos ha dicho, y es cierto, ¿no? Que hay proteínas que condicionan un factor de riesgo, ¿no? Por sus características físico-químicas de, bueno, más o menos gravedad, esto no es siempre así, ¿eh? Y cuando ustedes miran series, ¿no? De anafilaxia donde se trabaja con diagnóstico molecular, pues llama la atención que un porcentaje puede ser por alérgenos a priori, ¿no? Termolábiles, que no tendrían por qué darla, pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Como hablamos a veces, tiene que haber una alineación de astros para que se dé una alergia alimentaria, y eso hace que proteínas a priori inofensivas, desde el punto de vista de gravedad, sean condicionantes de gravedad, aunque no es lo más frecuente. Bueno, ¿no? El alérgeno respiratorio puede condicionar un trastorno de, no tanto de alergia alimentaria, sino de inflamación de tubo digestivo. Fíjense, esto hay poquísimo, pero de lo poco que hay demuestra que en pacientes que están expuestos a pólenes que son alérgicos y son sometidos a endoscopias y a unos, ¿no? a unos cuestionarios, estos pacientes en la estación polínica, tanto las biopsias como los cuestionarios específicos de trastornos gastrointestinales funcionales según criterio Roma 4, algunos de ellos, un porcentaje importante, cumplen criterios de una dispepsia, y cuando miran, ¿no? las biopsias ven que hay un perfil con una respuesta que ahora se ha puesto de moda T2 alta, ¿no? Nuestra respuesta también TH2. Bueno, también hay alguien que se dedicó a infiltrar el colon, hacer pruebas intradérmicas, un prick en el colon, con alérgenos respiratorios, y que vio que se inflamaba, que había una intradérmica positiva. Bueno, si hay mastocitos y le ponemos alérgeno, la IgE va viajando y no sabe si es un colon, si es una nariz, o sea, lo que sea, ¿no? Simplemente falta que llegue la fuente alergénica. Y esto es para acabar. Fíjense, el modelo clásico para hablar de esta relación es de la parte respiratoria a la parte alimentaria. Nosotros en el grupo dijimos, bueno, y cuando hay verdaderos alérgenos alimentarios que condicionan la sensibilización, bien por tubo digestivo, por piel, es decir, que no viene por parte respiratoria, y este alérgeno, ¿no? tiene ciertas similitudes de homología en su epítopo, ¿no? en su secuencia de aminoácidos con alergia respiratoria, en este paciente que hasta la fecha no había presentado alergia respiratoria, si yo le pongo este alérgeno en la nariz, ¿qué pasa? Pues fíjense, lo que pasa es que esta nariz se inflama. Estos pacientes estornudan. Nosotros, en el adulto, en España, en nuestro medio, la primera causa de alergia alimentaria es, creo que ustedes le denominan durazno, ¿verdad? El melocotón. Es lo que nos da más de comer a los alergólogos adultos en España. Fíjense, el durazno, el melocotón, tiene unas peculiaridades que lo hace un modelo muy, muy interesante de alergia alimentaria para mirar patrones de alérgenos, para mirar patrones de cofactores, muchas cosas. En estos pacientes no solamente hay que poner este alérgeno del melocotón, la LTP, les inflamaba la nariz, y dirán, bueno, claro, si hay mastocitos en la nariz y no saben si esta LTP le está llegando el melocotón por vía ingerida o respiratoria, bueno, podemos creer que tenía que pasar esto fue nuestra hipótesis, pero este trabajo no fue para esto. Lo que hicimos es poner una proteína homóloga a una proteína del melocotón de un polen que no hay en Barcelona, pero que tiene una homología. ¿Y qué pasó al poner este polen, que es Artemisia artub3? Que estos pacientes presentaban clínica respiratoria. Es decir, la conclusión es, en un paciente que se sensibiliza a un alérgeno alimentario, otra cosa es cuál es la vía, si es la cutánea, la digestiva, esto es otro factor, ¿no? Otra respuesta que lanzamos, lo que es capaz es de condicionar una alergia respiratoria. Por lo tanto, esto es bidireccional. Bueno, como no tengo más tiempo, simplemente decirles que en estos minutos yo he aprovechado para decirles aquello que me parecía quizás original, quizá peculiar, algo que está más desconocido, y para traerlo aquí para hablarlo con ustedes. Muchas gracias. Doctor, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer en aras del tiempo 2 preguntitas, ¿ok? Esto está funcionando, sí.
realmente pues nos deja, digamos, mucha información interesante, que nosotros siempre decimos que los alimentos no producen síntomas respiratorios. Entonces, a mí me dejó, esa fue la conclusión de tu conferencia. Pero nosotros, como aquí no tenemos, digamos, los pólenes que ustedes tienen, el síndrome cursado de pólenes y frutas no es muy común. Pero en los años 80, recordemos que empezó la alergia al látex y empezamos a ver el síndrome látex-fruta, que en mi experiencia, pues es haciendo una homologación, no sé si otro lo va a mostrar en su conferencia, ha bajado de una manera muy importante. Nosotros aquí lo que teníamos era alergia látex-fruta con la yuca, con la uchuva, con el maracuyá, que son frutas que ustedes no tienen porque son francamente tropicales. Tu experiencia, porque ahorita pues estás mostrando un tema muy, muy importante de esta reactividad cruzada, ¿cómo se está comportando el síndrome látex-fruta en estos momentos en Europa? Pues absolutamente de bajada. En la década de los 80 y 90 fue un problema importante debido al procesamiento, ¿no?, que sufre ahora el látex para hacer, ¿no?, en el contexto sanitario y más allá, ¿no?, de lo que tenemos en contexto pues, sanitario, pues está condicionando que sea un látex menos alergénico por cómo se está procesando, ya no solamente el propio látex, sino las partículas, todos saben ¿no?, las partículas de almidón, a veces para que volatilizaba, y todo ha hecho que este procesamiento actual del látex, más que cada vez se utilizan menos, ¿no?, menos productos que contengan látex, todo eso ha convertido que actualmente el tema del látex haya ido, pero en bajada, afortunadamente en picado, ¿no? Pero sí, el tema látex fruta es un paradigma de lo mismo, ¿no? Por eso que lo podemos extrapolar, ¿no?, en esto que usted dice. Bueno, gracias. Doctor. No, ya, atrás. ¿Sí? ¿Me escuchan acá? Muchas gracias, doctor, por su presentación. Creo que es un tema muy interesante para los que estamos muy metidos en esta parte de polen alimentos. A lo mejor extrapolar a Colombia en particular lo que decía la doctora, y sería a través de las profilinas. Sabemos que el marcador por excelencia de las profilinas, al menos documentado en España, que es los que tienen más estudios de cuál de las profilinas es más representativa en una determinación de IG específica, es GB8, que es la proteína de la profilina, que es el que marca todas las profilinas. Y es muy probable que en estas frutas tropicales se estén encontrando esta profilina en relación a látex, fruta asociado a síntomas alimentarios. Específicamente con profilina y en su condición geográfica, que tenían más sensibilización a pastos y malezas, pues entonces sí ver HLP12 como sensibilización de pastos específicos, ¿no? No sé qué nos pueda decir. Totalmente de acuerdo. Nosotros cuando queremos buscar un marcador de profilina, pues realmente, aunque no tenga una alergia al látex, pero para evidenciarla, para sacarla a la luz, a día de hoy, por lo que está, ¿no?, publicado, B8 parece que es el mejor marcador para marcador de profilina, ¿no? Más allá de esta sensibilización al látex, que insisto, que en nuestro medio, no te voy a decir que es inexistente, pero ha bajado muchísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Doctor, una preguntita rápida. Desde el punto de vista fisiopatológico, la polisensibilización que uno ve en dermatitis atópica, pacientes con dermatitis atópica, ¿realmente es tan irrelevante y tan inocua como profesamos? Pues esto, para contestar en medio minuto, me pone una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo creo que, para no hacer de spoiler, creo que es algo que se va a exponer, y que vamos a debatirlo, pero vaya, es un tema también muy controvertido, pero vaya, que yo creo que hay que aprovechar esta intervención y lo vamos a desarrollar, ¿no?, en las próximas charlas. Muy bien, pues muchas gracias.